El gato con botas. Había una vez un molinero que antes de morir llamó a sus 3 hijos y les dejó todos sus bienes: un molino, un asno y un gato. El reparto de la herencia se hizo enseguida, sin llamar al notario ni al procurador, pues probablemente se hubieran llevado todo el pobre patrimonio. Al hijo mayor le tocó el molino, al segundo el asno, y al más pequeño solo le correspondió el gato. El hijo menor no podía consolarse de haber recibido tan poca cosa. Mis hermanos, decía, podrán ganarse la vida honradamente juntándose los dos. En cambio yo, en cuanto me haya comido el gato y me haya hecho un manguito con su piel, me moriré de hambre. El gato, que entendía estas palabras, pero que ponía cara de que no, le dijo con aire serio: no se aflija mi amo, no tiene más que darme una bolsa y hacerme un par de botas para ir por los matorrales, y verá que su herencia no es tan poca cosa como usted cree. Aunque el amo del gato no puso muchas esperanzas en él, lo había visto valerse de varias trampas para cazar ratas y ratones, como cuando se colgaba por sus patas traseras o se escondía en la harina haciéndose el muerto. En cuanto el gato tuvo lo que había pedido, se calzó rápidamente las botas, se echó la bolsa al hombro, tomó los cordones con sus patas delanteras y se dirigió a un lugar donde había muchos conejos. Puso salvado y hierbas dentro de la bolsa, se tendió en el suelo como si estuviese muerto y esperó que algún conejito poco conocedor de las trampas de este mundo viniera a meterse en la bolsa para comer lo que él había puesto. Apenas se recostó, tuvo la primera satisfacción. Un distraído conejito entró en la bolsa. El gato tiró enseguida de los cordones para atraparlo y lo mató sin compasión. El gato, muy orgulloso de su presa, se dirigió hacia el palacio del rey. Le hicieron pasar a los aposentos de Su Majestad y después de hacer una gran referencia al rey, le dijo: Majestad, aquí tienes un conejo de campo que el señor Marqués de Carabás, que es el nombre que se le ocurrió para dar al amo, me ha encargado para ofrecerles de su parte. Dile a tu amo, contestó el rey, que se lo agradezco, que me halaga en gran medida. En otra oportunidad fue a esconderse en un campo de trigo. En cuanto 2 perdices entraron a la bolsa, tiró de los cordones y las cazó. Enseguida fue a ofrecérselas al rey. Una vez más el rey se sintió halagado al recibir 2 perdices y ordenó que le dieran de comer y de beber, además de una propina. Durante 2 o 3 meses el gato continuó llevando al rey las piezas que cazaba y le decía que se lo enviaba su amo. Un día el gato se enteró que el rey iba a salir de paseo por la orilla del río con su hija, la princesa más hermosa del mundo, y le dijo a su amo: si sigue mi consejo, podrá hacer fortuna. No tiene más que bañarse en el río, en el lugar que yo le indique, y luego déjeme todo a mí. Pero recuerde que ahora es usted el Marqués de Carabás, ya no es más el hijo de un pobre molinero. El Marqués de Carabás hizo todo lo que su gato le aconsejaba. Mientras se bañaba, pasó por allí el rey. El gato se puso a gritar con todas sus fuerzas: ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Se ahoga el Marqués de Carabás! Al oír los gritos, el rey se asomó por la ventana y, reconociendo al gato que tantas piezas de caza le había llevado, ordenó a sus guardias que fueran enseguida en auxilio del Marqués de Carabás. Mientras sacaban del río al pobre marqués, el gato se acercó a la carroza y le dijo al rey: mientras se bañaba su amo, unos ladrones se habían llevado sus ropas, a pesar de que él gritó con todas sus fuerzas pidiendo ayuda. Pero la verdad era que el pícaro las había escondido abajo de una enorme piedra. Al instante, el rey ordenó a los encargados que fueran a buscar uno de sus más hermosos trajes para el señor Marqués de Carabás. El rey le ofreció 1000 muestras de amistad, como el hermoso traje que acababan de darle. Realzaba su figura, pues era guapo y de buena presencia. La hija del rey lo encontró muy de su agrado, y así fue que el Marqués de Carabás
le dirigió 2 o 3 miradas muy respetuosas y un poco tiernas, que ella se enamoró locamente de él. El rey quiso que subiera a la carroza y que los acompañara en el paseo. El gato, encantado al ver que su plan empezaba a dar resultado, se adelantó a ellos y encontró a unos campesinos que segaban un campo y les dijo: «¡Hey, oigan, buenas gentes! Si no decís al rey que el campo que están segando pertenecen al señor marqués de Carabás, serán hechos picadillos como carnes de pastel». Al pasar por allí, el rey no dejó de preguntar de quién era el campo. Estos, estos campos pertenecen al señor marqués de Carabás, respondieron todos a la vez, pues la amenaza del gato los había asustado. «Tiene usted una muy buena herencia», dijo el rey al marqués. «Como usted ve, señor», respondió el marqués, «es un prado que no deja de dar abundancia todos los años». Mientras tanto, el gato, que seguía yendo adelante, se encontró con un grupo de cosechadores y les dijo: «¡Hey, oigan, buenas gentes! Si no decís al rey que todo este trigo pertenece al señor marqués, serán hechos picadillos como carne de pastel». Un momento después pasó el rey y quiso saber a quién pertenecía todo el trigo que veía. «Todo el trigo pertenece al señor marqués de Carabás», respondieron todos a la vez, pues la amenaza del gato otra vez había funcionado. El rey cada vez se sentía más complacido con el marqués. Finalmente, el gato con botas llegó a un grandioso castillo, cuyo dueño era un temible ogro, el más rico de todo el país, ya que todas las tierras por donde el rey había pasado le pertenecían. El gato se había informado de quién era aquel ogro y de lo que sabía hacer. Pidió hablar con él para presentar sus respetos, pues no quería pasar de largo sin haber tenido ese honor. El ogro lo recibió tan cortésmente como puede hacerlo un ogro. «Me han dicho», comentó el gato, «que tenés la habilidad de poder convertirte en cualquier clase de animal, por ejemplo, un león o un elefante». «Es cierto», contestó el ogro. «Para demostrarte, me verás convertido en un león». El gato se asustó de encontrarse de pronto delante de un león y con gran esfuerzo, pues sus botas no podían dar en el tejado, se trepó al alero. Después de un rato, el ogro había tomado otra vez su aspecto normal. Bajó del tejado y le contestó que había pasado mucho miedo. «También me han asegurado», dijo el gato, «que sos capaz de convertirte en un animal muy pequeño, como una rata o un ratón, aunque eso sí me parece imposible». «¿Imposible?», dijo el ogro. «Ya verás». Y mientras decía esto se transformó en un ratón que se puso a correr por el suelo. El gato, en cuanto lo vio, se arrojó sobre él y se lo comió. Mientras tanto el rey pasó ante el hermoso castillo y quiso entrar en él. El gato, que había oído el ruido de la carroza al atravesar el puente levadizo, corrió a su encuentro y saludó al rey. «Sea bienvenido, su majestad, al castillo del señor marqués de Carabás». «Pero bueno, señor marqués», exclamó el rey, «este castillo es de usted. ¡Qué belleza de patio! Y los edificios que lo rodean son magníficos. ¿Pasamos al interior?». El marqués de Carabás tomó de la mano a la princesa y, siguiendo al rey, entraron a un majestuoso salón donde los esperaban unos exquisitos manjares. El rey, encantado de las buenas cualidades del señor marqués de Carabás, lo mismo que su hija, que estaba loca por él, y contemplando los grandes bienes que poseía, le dijo después de beber 5 o 6 copas: «Solo depende de usted, señor marqués, que sea mi yerno». El marqués, haciendo grandes reverencias, aceptó el honor que le hacía el rey, y ese mismo día se casó con la princesa. Desde ese día, el gato se convirtió en un gran señor y ya no corrió detrás de los ratones, más que por diversión.